Padre Celestial, venimos delante del trono de tu gracia, mi Dios, dándote gracias, mi Rey, mi Señor, mi Redentor, mi Salvador. Gracias te damos, Padre amado. Gracias, Padre, por esta oportunidad de reunirnos en tu nombre, por una oportunidad de servirte, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por esta clase. Te damos gracias, Señor, por la revelación. Te damos gracias, Señor, porque nos has llamado y nos has predestinado, Señor, para ser entrenados, Padre, en estas cosas que han de venir, Señor, en esta revelación de los últimos tiempos, mi Dios, como este remanente, como tu remanente, mi Señor, que tú vas a usar, Padre, poderosamente en esta temporada, mi Dios. Te damos la bienvenida porque sabemos que estás en medio de nosotros. Tu palabra dice que solamente hacen falta 2 reunidos en tu nombre y allí estarás tú en medio de ellos. Por eso sabemos que estás en medio de nosotros, Señor. A ti, Jesús, sea toda la honra, todo el honor, toda la gloria, toda potestad, todo poder, toda autoridad, todo señorío. Jesús, porque tú eres el único, el Rey de reyes, Señor de señores, el que era, el que es, el que ha de venir, el alfa, el omega, el principio, el fin. Bendito eres, Jesús, porque si no fuera por ti no estuviésemos aquí, si no fuera por ti no pudiésemos venir delante del trono de la gracia, Jesús. Tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Gracias te damos, amado Jesús. Todo lo que hacemos lo hacemos por ti y para ti. Y a ti damos toda la honra, todo el honor y toda la gloria. Espíritu Santo, te damos la bienvenida esta noche. Te pedimos que te pasees libremente en esta casa, en este lugar, llenando todo, impregnando todo con tu presencia, las paredes, las ventanas, las puertas, los dinteles, los techos, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma, todos nuestros sentidos, Espíritu Santo, para que nosotros podamos con todo recibir la revelación que tú tienes para nosotros esta noche. Yo te pido por las personas que nos están viendo por internet, Espíritu Santo, llénalos, dales revelación de tu palabra, dales discernimiento de tu palabra, abre sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, abre su entendimiento para que ellos puedan abrirse, mi Dios, y entender esta revelación, Padre. Yo te doy gracias, Señor, gracias, Padre amado. Te entregamos todo lo que vamos a hacer esta noche, mi Dios. Gracias, Padre, en el preciosísimo nombre del Rey, Señor de nuestras vidas, Jesús de Nazaret. Y en ese nombre decimos amén, amén y amén. Ok, vamos a comenzar donde dejamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de lo que son los vigilantes, que está mencionado en el libro de Daniel mayormente. Hablamos de los otros libros, tanto históricos como apócrifos, que apoyan lo que dice tanto el libro de Daniel como lo que dice la Biblia, pues lo que dice, y comenzamos a estudiar Génesis 6 del 1 al 4, que es donde nos comienza a hablar la Biblia de la historia de los gigantes. Hablamos del libro de Enoc, ¿okay? Hablamos que Enoc era un patriarca muy respetado entre el pueblo hebreo. Hablamos también que el libro de Enoc formó parte del canon de la Biblia, de la Septuaginta, hasta el siglo III, cuando San Agustín, correcto, San Agustín salió al aire con la teoría esta de los hijos de Set y eliminaron pues del canon, en un concilio vaticano, eliminaron del canon todo lo que es el libro de Enoc. Uno de los conceptos o una de las características para usar el calificativo de apócrifo es que no se hayan conseguido originales completos. Más sin embargo, en los hallazgos de los rollos de Qumran, los rollos del Mar Muerto, se consiguieron versiones casi completas del libro de Enoc, escrito en arameo. La misma Biblia nos habla, y esto nos da mucha tranquilidad en cuanto a la lectura de este libro, porque la Biblia nos habla de que Enoc también verdaderamente era un profeta muy aceptado entre el pueblo hebreo, nos habla de que era muy amado por Dios, nos habla de que no sufrió muerte, sino que caminó con Dios, fue arrebatado, igualmente que Elías, y adicionalmente el libro de Judas lo menciona
como dice, de esto también profetizó Enoc. Y adicionalmente también está mencionado en el Hall de la Fama de la Fe. Así que esto nos da pues mucha paz para lo que es la lectura del libro de Enoc como apoyo a lo que nuestra Biblia nos enseña. Entonces, este libro de Enoc habla de la unión entre ángeles y mujeres y nos dice que fue la idea de Shermihasa, que era el líder de los ángeles. ¿Ok? Este señor, Shermihasa, fue quien motivó a los 200 ángeles a tener relaciones con las mujeres. Este es el mismo hecho que es reportado en Génesis 6, del 1 al 4, que ya lo habíamos leído, y que para muchos es el motivo por el cual Dios manda el diluvio. Si leemos en Génesis 6, del 1 al 4, nos dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí es cuando Dios toma la decisión, se enoja por todo esto que estaba ocurriendo y toma la decisión de acabar con toda la raza humana. ¿Ok? Los gigantes, obviamente, pues fueron el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Vimos también la semana pasada la base bíblica, el fundamento bíblico que nos lleva o que echa por tierra esta teoría de los hijos de Set. Vimos que no está soportado en ningún otro lugar de la Biblia que cuando habla de Ben Elohim, que son los hijos de Dios, que sean llamados los hijos de Set. Más por el contrario, vimos el otro fundamento bíblico, la base bíblica que apoya y soporta que Ben Elohim son los ángeles. Lo vimos que aparece en el libro de Job, Job 1.7, creo que Job 1.2, Job 1.7 y el más importante de todos, que es en Job 36 o 37, si mal no sé. 38, gracias. En Job 38, cuando dice que cuando Dios creó al mundo, cuando Dios estaba creando al mundo, los Ben Elohim se regocijaban y alababan. Obviamente pues no pueden ser los hijos de Set, porque cuando Dios creaba el mundo, ni siquiera Adán había sido creado aún. Sí. ¿Okay? Entonces los gigantes y los ángeles malvados comienzan a oprimir a la raza humana y a enseñarles a hacer el mal. Por eso es que Dios envió a los ángeles a prisiones eternas y determinó acabar con la raza humana por el diluvio. En el libro de Enoc nosotros vemos que Enoc hace un esfuerzo por interceder a favor de los ángeles, pero esto fue en vano. Se ve, nosotros leemos allí en ese libro que viene el líder de los Watchers, de los vigilantes, a hablar con Enoc y le dice: mira, como tú estás tan cerca de Dios, porque tú no intercedes por nosotros delante de Dios. Y Enoc efectivamente va, se presenta delante de Dios, intercede por los ángeles, y Dios le dice que no, que eso no tiene vuelta de hoja, que lamentablemente ellos van para prisiones eternas y la raza humana con el diluvio. ¿Ok? Adicionalmente también habíamos hablado que dentro de la fuente de apoyo, que son los libros hebreos, también nos conseguimos con el libro de los gigantes. Por cierto, yo he debido tenerles la foto o foto de algún artículo, pero recientemente publicaron que se descubrió, se conoció, por llamarlo de alguna manera, que en las catacumbas donde están los, ¿cómo se dice? Library? Librería. La biblioteca del Vaticano, sí, hay versiones completas del libro de los gigantes. Se sabe que ahí está. ¿Okay? Sí. Entonces, este libro de los gigantes pareciera recontar esta historia y adicionalmente añade otro fragmento. Pero como no se han encontrado ningún manuscrito completo, se sabe que en la Biblioteca del Vaticano hay
manuscritos, pero dicen que no están completos. Entonces, claro, dice que como no se han encontrado manuscritos completos, pues todo el trabajo pareciera ser más bien como de inferencia. Como se cree esto, se cree aquello. Inclusive en ese libro de los gigantes hay hasta una carta del gigante Og. ¿Se acuerdan? Del que habla la Biblia, que su cama medía 14 pies, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces pareciera que todas estas historias derivan, aunque parcialmente, en lo que es la mitología antigua del Cercano Oriente. ¿Ok? Luego vamos a ver esto de la mitología, porque mitología está basada sobre el concepto de mito, algo que se cree que no es cierto, pero adicionalmente la mitología también es definida como algo le llaman sobrenatural o angelical. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver después para no confundir en estos momentos. Entonces, adicionalmente hay ciertas coincidencias, como por ejemplo que el nombre de uno de los gigantes era Gilgamesh, y esto es también el nombre del héroe babilónico del tercer milenio antes de Cristo. ¿Ok? El libro de Enoch es importante porque aun cuando algunos estudiosos lo ubican más o menos hacia el año 300 antes de Cristo, es la compilación de escritos mucho más antiguos, tomados muy en serio y respetados por la cultura judía, y refleja la creencia de que fue la razón para el diluvio. ¿Okay? Y esto está todavía en debate. Hay muchos estudiosos que dicen que la fecha en que se escribió este libro es 300 años antes de Cristo. Pareciera no tener mucho sentido porque pareciera haber sido escrito directamente por Enoch, que fue el bisabuelo de Noé. ¿Okay? Entonces ha debido ser escrito inclusive muchísimo antes. Pero bueno, andan con este asunto de la prueba del carbono 14, que algunos dicen que sí es confiable, otros dicen que no es confiable, algunos dicen que, bueno, X. Pero el caso es que entonces los mismos judíos dicen que es la compilación de otros escritos hebreos que son muchísimo más antiguos. Entonces, porque hay muchos que son detractores de esta teoría y del libro de Enoch, argumentando con que es un libro más joven de lo que se supone que narra. Sí. Seguimos. Entonces, esto lo ubica 600 años antes de que surgiera la teoría de los hijos de Seth. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Okay? 300 años antes más 300 años después. Ubica este libro 600 años antes de esa teoría. También tengamos en cuenta de que el hecho que los ángeles que participaron en este evento fueron encarcelados en prisiones eternas hasta el día del juicio, esto es narrado en 2 de Pedro 2.4 y en Judas 1.6, y que están esperando por el juicio por algo que cometieron en el pasado. Es decir, fíjense ustedes si esto era confiable o es confiable lo que narra el libro de Enoch, que tanto Pedro como Judas lo citan. Entonces, si quieren, vamos a buscar 2 de Pedro 2.4. Y dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. By the way, la palabra infierno aquí no es infierno, sino tártaros. Recuerden eso. ¿Okay? Y también entonces el otro es ¿cuál? Judas 1.6. Judas 1.6. Y dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, que estos ángeles están en Tártaros esperando el juicio final. ¿Ok? Por eso es que los ángeles no pueden ser, estos ángeles caídos no pueden ser los demonios. ¿Ok? Entonces ya ahí descartamos una cosa. Al final tenemos un ¿cómo se llama? Un compendio. ¿Ok? Lucifer
comparte similar castigo justo antes del milenio de oro. Es decir, antes del milenio de oro él va a ser encarcelado, posiblemente por tener un hijo con alguna mujer. Algunos creen que el anticristo va a ser hijo de Lucifer y una mujer humana, basado en la profecía de las 2 semillas o de las 2 simientes de Génesis 3, que dice: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Sí, esto tiene como mucho sentido y es lo que argumentan los que son partidarios de esta teoría, porque dice que si no hubiese 2 simientes, si no hubiese 2 semillas, Dios no hubiese sido tan específico en hablar de las 2 semillas, de las 2 simientes. Y por cierto, creo que eso lo hemos visto en oportunidades anteriores, la palabra semilla, que es la palabra sará, es la misma palabra que se usa para lo que es el semen del hombre. Okay. Seguimos. Otro libro que es de los que también apoya o soporta la historia de lo que estamos viendo es el libro de los jubileos. Entonces, supuestamente fue dictado por un ángel del Señor a Moisés en el monte Sinaí, cuando él también recibió los 10 mandamientos. Dice que Enoc fue el primero entre los hombres que ha nacido en la tierra que aprendió la escritura, ¿ok? Y el conocimiento y la sabiduría. Entonces se dice que Enoc escribió los signos de los cielos, que son los signos del zodíaco, en función de sus meses, y los escribió en un libro, ¿ok? Esto era para que los seres humanos conocieran las estaciones del año en relación con el orden de los meses y sus respectivas influencias estelares. La indicación es que Enoch recibió esta información de fuentes angelicales, es decir, de los vigilantes, de los watchers. ¿Okay? Es importante destacar, mucha gente considera como anatema el hablar de los signos del zodíaco. Anatema es otorgarle el poder que la gente le otorga a los signos del zodíaco. ¿Qué pasa? La gente se deleita más en la creación que en el creador. Entonces se enfocan en decir que los símbolos o los signos del zodíaco o los planetas tienen influencia en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestro futuro, y lo utilizan como una especie de oráculo para predecir el futuro. Allí es donde está el pecado. Pero nosotros tenemos que estar bien claros. Ya la parte de la religiosidad tiene que terminar, ¿ok? Ay, no, eso es tabú, no lo toco, no lo hablo y es pecado hablar de eso. No puede ser pecado hablar de algo que Dios creó, lo creó de esa manera y los ubicó de esa manera. Los planetas, las constelaciones no están ubicadas al azar, y la forma matemáticamente perfecta, porque es matemáticamente perfecta la separación entre uno y otro. ¿Quién los colocó de esa manera? ¿Satanás? No. ¿El azar? No. ¿El Big Bang? No. ¿Ok? Fue Dios quien los colocó de esa manera. Y los mismos judíos dicen que Él lo hizo de esa forma para que los seres humanos conocieran las estaciones, conocieran los años, conocieran los meses. Astronomía. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El hombre es el que tuerce todo. O mejor dicho, el enemigo a través de aquellos que se presten para eso. ¿Ok? Y lo que yo siempre he dicho, lo que el diablo usa o trata de imitar, nos los está robando a nosotros. Hay una ley que se llama la ley de los espacios vacíos. Entonces, yo siempre he dicho no, es una ley que existe. Eso a mí una vez el Señor me lo reveló y yo hablaba de eso y yo decía, bueno, espérate un momento, déjame investigar y averiguar. Y efectivamente existe una ley de los espacios vacíos que dice que cualquier espacio vacío que tú dejes bien sea en ejercer una función o en ejercer una gobernatura o en ejercer algo, otro va a venir a ocuparlo de una manera equivocada o de una manera lo que sea, pero va a venir a ocuparlo. Entonces, exactamente eso es lo que hace el enemigo, lo que ha hecho el enemigo con los espacios vacíos que nosotros, por causa de nuestra religiosidad, hemos precisamente dejado vacíos. ¿Ok? Entonces, hay cosas que nosotros deberíamos estar haciendo que, sin embargo, no lo hacemos por considerarlo pecado, por considerarlo tabú, y toda esta gente de la nueva era, hasta los satanistas, lo están haciendo.
Continuamos. Ok, la teoría de los hijos de Dios. Ya nosotros vimos esta teoría, ¿cierto? Sí. Que es la que dice que los Ben Elohim son los ángeles y son los hijos de Dios. Hay gente que desecha esta teoría por considerar que Dios es bueno y que estos ángeles eran malvados. Esto es uno de los argumentos que la gente utiliza para descartar o desechar o tirar por tierra esta teoría. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Primero, cuando hablamos de Padre, de Dios como Padre, ¿qué consideramos en esa conceptualización? Padre es el que engendra. Entonces, ser engendrado es su hijo. ¿Ok? Jesús es el Hijo de Dios engendrado, no creado. ¿Ok? Sí. Jesús es hijo del Padre. Sí. ¿Quién más es hijo? El ser creado. ¿Ok? Ser creado es su hijo. Entonces, el Padre es el autor y el originador. ¿Quiénes son los seres creados? Los ángeles. ¿Y quién más? Adán. Entonces, los ángeles y Adán son hijos creados de Dios. Jesús, hijo engendrado. Adán y los ángeles, hijos creados. Y el tercer concepto son los hijos adoptados. Nosotros, los creyentes, hemos sido adoptados como propios. No hemos sido engendrados como Jesús. No hemos sido creados directamente de su mano como Adán y como los ángeles, pero se nos fue otorgada la potestad de ser hechos hijos de Dios al creer en Jesucristo. Y todo aquel que crea, le será dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, engendrado, Jesús. Creado, ángeles y Adán. Y adoptados, nosotros los creyentes. Me encanta estos estudios. A mí me hubiera gustado, porque hace 10 años alguien me hubiera hablado así. Que hace 15 años alguien nos hubiera hablado así. De verdad que, wow. Ok, entonces este argumento de que Dios es bueno queda desestimado al momento en que Adán, que fue un hijo creado, fue desobediente. Y pecó, pero eso no lo hizo menos hijo de Dios. Adán siguió siendo hijo de Dios. ¿Okay? Asimismo los ángeles, que son creación directa de Dios, al igual que Adán, lo cual los hace hijos de Dios. Los ángeles caídos son hijos de Dios, hijos desobedientes, pero hijos al fin. ¿Estamos claros hasta ahí? Seguimos. Entonces, para poder aceptar la teoría de los hijos de Set, tendríamos que ignorar esta otra base bíblica. O sea, no solamente lo que habíamos hablado anteriormente, que en ningún otro lado aparece Ben Elohim como los hijos de Set, sino que adicionalmente esta base bíblica tendría que ser desestimada para nosotros poder creer en lo que acabamos de decir. ¿Ok? Lucas 20:36 dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. En un solo pensamiento, Lucas nos está resumiendo que a través de la resurrección de Cristo nos hacemos iguales a los ángeles y nos convertimos en hijos de Dios. La otra teoría. Teoría de los hijos de Dios mezclándose con las hijas de los hombres. A medida que nosotros vamos avanzando en la Biblia, nosotros nos conseguimos con más y más argumentos cada vez que soporta esta teoría. Por ejemplo, el libro de Judas compara el pecado de los ángeles con el pecado de Sodoma y Gomorra. Todavía estamos en el punto en que yo les estoy dando a ustedes herramientas para defender. Porque es una teoría o es un versículo o es un párrafo de la Biblia que es muy controversial. Porque es muy incómodo, tanto para curas, o sea, para gente en la Iglesia Católica, como para pastores, el aceptar que los ángeles se hayan acostado con las hijas de los hombres y hayan concebido o hayan tenido hijos de esa unión. Entonces todavía estamos en ese punto de darles herramientas que defienden
esta teoría como cierta y que bíblicamente echan por tierra, por no tener justamente base bíblica, la teoría de los hijos de Set. Entonces en Judas 1:6 nosotros vemos que dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿cómo se llama? Un paréntesis, un asterisco ahí, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ¿aquellos quiénes? Los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fíjense ustedes, recuerden, tenemos un asterisco aquí. Y los ángeles que no guardaron su dignidad. Y luego más abajo cuando dice, habla de Sodoma, de Gomorra y de las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos ¿quiénes? Aquellos los ángeles. ¿Ok? Entonces, primero que nada, cuando hablamos de ¿dónde estaba el asterisco? Los ángeles. No. Aquellos. No. Más antes. Dignidad. Ok. ¿Lo están viendo? Sí. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Ups. Esa palabra viene del griego arche o arché, que significa, y que viene del latín prima elementa. Esto significa el principio, el origen, el primer elemento, principado, magistratura de ángeles y demonios. Entonces Judas, ¿qué nos está diciendo Judas aquí? Judas lo que nos está diciendo es que los ángeles no guardaron su primer elemento, no guardaron su origen para el cual fueron creados. Ellos no guardaron su diseño original, su prima elementa, ¿ok? Sino que al igual que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos los ángeles, se entregaron no solo a fornicación, a relaciones sexuales, sino además a vicios contra naturaleza. ¿Qué es vicios contra naturaleza? Los hombres fueron creados para tener relaciones con mujeres, no con hombres. Entonces en Sodoma y Gomorra abundaba, y de ahí viene la palabra sodomía, ¿ok? Abundaban las relaciones homosexuales, era hombres con hombres. Entonces dice que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas se entregaron a actividades o a tener relaciones sexuales contra natura, a vicios contra naturaleza. Entonces hombres con hombres, asimismo, los ángeles, por ser eternos, y esto lo leemos en el libro de Enoch, no tenían necesidad de acostarse con nadie porque no tenían necesidad de procreación, no tenían necesidad de tener relaciones sexuales con mujeres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vemos nosotros? Dios no crea robots. Dios nos crea con un libre albedrío, lo cual nos conlleva a pensar de que Él creó a los ángeles de igual manera que nos creó a nosotros, con la capacidad, mas no la necesidad, pensando o dándoles la libertad de decidir, así como nos la dio a nosotros. Tienes la capacidad, pero como no tienes la necesidad, no lo hagas. No debes hacerlo. Entonces, por eso dice que los ángeles se entregaron a vicios contra naturaleza. La naturaleza de los ángeles era no tener que acostarse con mujeres porque no tenían necesidad de procrear. Entonces, nosotros vemos que la palabra que vemos anteriormente nos habla no de que abandonaron su dignidad. Por eso es que yo digo, basta de religiosidad. Porque la palabra griega que usa aquí no habla de dignidad, habla de la naturaleza. O sea, dice que los ángeles abandonaron su diseño original, su principio, su origen, el motivo para el cual fueron creados, el diseño original con el que fueron creados,
¿Para qué la abandonaron? Para entonces entregarse a vicios que estaban totalmente reñidos o en contra de la naturaleza angelical o de la naturaleza con la que Dios los había creado. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Gloria a Dios. Seguimos. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Esto nos va, vamos a ir pero pasito a pasito, así como pelando una mandarina, porque esto lo vamos a dejar bien clarito. Yo no quiero que nadie salga de aquí o que nadie de los que nos está viendo por internet me acuse a mí de estar creando, una nueva teología. Sencillamente estamos desglosando exactamente lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en Génesis 19:4. Dice, pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Gomorra. Vamos a ubicarnos un momento en contexto. ¿Dónde estamos? Estamos en Sodoma y Gomorra. Estamos en el momento en que Dios le dice a Abraham que va a destruir la ciudad. Estamos en el momento donde Abraham intercede, donde le dice, ahí está Lot, tú no puedes destruir, por favor. Entonces Dios envía a estos ángeles a hablar, a sacar a Lot de allí. Llegan los ángeles a la ciudad de Sodoma y Lot ellos van a la casa de Lot. Entonces ya estamos ubicados, ¿no? Entonces, sí. Antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, varones, solo varones. Y entonces llaman a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Hay gente que dice que para que los conozcamos así mucho gusto, yo soy varón de Sodoma. No. La palabra yada, que es usada allí, es una palabra que habla de relación sexual. Entonces, este pecado es de índole no solo sexual, sino homosexual, porque está hablando de los varones de Sodoma, que fueron a decirle a Lot que sacara a los varones que habían ido a visitarlo esa noche para ellos conocerlos sexualmente. Entonces, por eso estamos hablando de que así como Sodoma y Gomorra, que se entregaron a pecados contra naturaleza, porque los hombres no fueron creados para acostarse con hombres. Entonces, cuando quieras avanzas. Entonces, por eso, Lot les ofrece a sus hijas. Porque si hubiese sido, sácalos para conocerlos y tal, para yo presentarme, yo soy fulano de tal, y tú quién eres y cómo te llamas. No. Si eso fuese así, Lot no le dice, he aquí, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. No es que yo soy Margarita y yo soy Petra. No han conocido varón, no se han acostado, no han tenido relaciones sexuales con varón. Y vuelve a usar el mismo verbo yada. Entonces él le dice, yo os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Es decir, yo los estoy cuidando, yo los estoy protegiendo. Por favor, no les hagan nada. Yo prefiero entregarles a mis hijas. Él sabía que eran ángeles. Él sabía que eran ángeles. Entonces, para las personas que argumentan que yada no tiene una connotación sexual, esta es la misma palabra usada en Génesis 4:1. Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Entonces nosotros estamos viendo aquí, creo que se me mezcló una cosa con la otra, en Génesis 4:1 dice que Adán conoció a su mujer, Adán yada a su mujer. Entonces, para aquellos que dicen, no, eso no tiene nada que ver con sexo, claro que sí,
Porque si Adán conoció a su mujer y ella coincidió y dio a luz a Caín, eso significa que tuvieron relaciones sexuales. Entonces este verbo yadá significa acostarse, tener relaciones. Entonces es lo mismo que hizo Adán con Eva, es lo mismo que los hombres con exactamente. O sea, conocer. Entonces, aquí yo les puse esta versión. Acuérdense que les dije, a mí me gusta tanto en hebreo como en griego, y me gusta a veces traer las versiones en inglés. Porque adicionalmente aquí dice, y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de la misma manera, entregándose a sí mismo a fornicación, and going after strange flesh. Tenemos aquí, esto está en 2 de Pedro, ¿verdad? Para no retroceder, sino... 2 de Pedro. No, es en Judas. Sí, Judas 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Mas, sin embargo, la versión en inglés dice, and going after strange flesh. Porque lo traduce de las palabras griegas heteros o héteros y la palabra sarx. Héteros significa varios, de allí viene la palabra heterogéneo, ¿okay? Heterosexual. Entonces, héteros significa varios. Y además la palabra sarx, que significa carne. Entonces, más bien, esta versión en griego nos está diciendo que ellos no solamente se fueron en pos de fornicación y en pos de vicios contra naturaleza. Si nosotros nos vamos al griego, esto nos explica de una manera inclusive más profunda qué era lo que estaba pasando allí. Hétero significa otro, es decir, uno que no es de la misma naturaleza. Por eso es que lo traducen como pecados contra naturaleza. Pero hétero significa que no es de la misma naturaleza, de la misma forma, de la misma clase, del mismo tipo y que es diferente. Y sarx significa un ser vivo, es decir, porque posee un cuerpo, porque es un cuerpo de carne. Entonces nos está hablando de que adicionalmente esto no se refiere única y exclusivamente a hombres, se refiere también a animales. ¿Ok? Entonces la carne se refiere a la mera naturaleza humana, la naturaleza terrenal del hombre. Entonces, examinando esta frase en su idioma original, vemos que tanto los hombres de Sodoma y Gomorra como los ángeles se entregaron a relaciones contra naturaleza, es decir, con cuerpos o carnes diferentes a la de su misma naturaleza, especie Animal. o fin. Es decir, que cuando nos habla de que ellos se entregaron a pecados contra naturaleza, no es solamente con el fin original o el diseño original para el cual fueron creados, sino que además lo hicieron con carne de otra especie. Entonces, así como los hombres se acostaron con hombres, también se acostaron con otra especie, se acostaron con animales. Y los ángeles, que se apartaron de su diseño original, acostándose con seres humanos, se acostaron también con animales. Entonces, más adelante, no todavía, nosotros vamos a tener una clase donde vamos a hablar de esos seres mitológicos. Mitad hombre, mitad caballo, mitad hombre, mitad toro, mitad hombre, mitad culebra, mitad hombre, mitad pájaro. Porque además, no solamente está en el Medio Oriente, sino nosotros vemos eso mismo ocurrir en México,
lo vemos ocurrir en Singapur, lo vemos ocurrir en Perú, lo vemos ocurrir en diferentes localidades alrededor del mundo. Sí. Culturas. ¿Ya? ¿Ok? Seguimos. Esto es otro argumento que las personas dicen, no es posible, no es posible. ¿Ok? ¿Pueden los ángeles reproducirse? ¿Pueden tener relaciones? Aquellos que sostienen la teoría de los hijos de Set son los que no quieren aceptar que los ángeles tengan la capacidad de reproducirse. Y se fundamentan en el versículo 22, capítulo 22, versículos del 23 al 30 de Mateo. Mateo 22, del 23 al 30, dice, y yo nada más copié del 29 al 30. Entonces respondiendo Jesús les dijo, porque estos, no sé si ustedes se acuerdan, que estaban los fariseos tentando. Y entonces le dijeron, ajá, y fulanita, Carmencita, que está casada con Juan, y se muere Juan sin que Carmencita tenga hijos. Y entonces en vez de, se casa con el hermano Pedro, porque no tuvo hijos con Juan, y se muere Pedro también. Y entonces se casa con José, porque no tuvo hijos ni con Juan ni con Pedro, y José también se muere. Cuando Carmencita se muera, que vaya al cielo, ¿con quién va a estar Carmencita? ¿Con Juan, con Pedro, con José? Los fariseos eran de lo último. Y entonces Jesús les dijo, oh my God, Carmencita era una asesina. Entonces Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Ok? Son conducidos al error. Jesús les está diciendo en este momento que son conducidos al error por falta de conocimiento y de entendimiento de las escrituras y del poder de Dios. Porque hablar de esa manera es desconocer el poder de Dios. ¿Ok? Entonces, primero, algunos estudiosos toman este versículo como que los ángeles son hermafroditas. Hermafroditas significa que no tienen sexo, que no son ni varones ni hembras. ¿Ok? Que no tienen la capacidad de reproducirse, porque como no tienen genitales, vamos a hablar claro, nosotros somos todos hombres y mujeres adultos, son hermafroditas porque no tienen genitales que identifiquen a qué sexo pertenecen. Zacarías, capítulo 5, versículo 5, nos habla de ángeles mujeres. ¿Ok? Dice, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efá que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio del efá, o del efá. ¿Ok? Lo vamos a leer completo. Y dijo, bueno, esta es la maldad, y la echó dentro del efá, y echó la masa, etcétera, etcétera, etcétera. Adicionalmente, y yo siempre he dicho, Dios no hace nada por nada. Y Jesús no hace nada por nada. Jesús perfectamente ha podido decir, no, porque los ángeles no tienen relaciones. Pero Jesús le dijo, uno, no se casan. Y dos, le dijo, en el cielo. O uno, le dijo, en el cielo. Y dos, le dijo, no se casan. Entonces, las palabras parecen haber sido específicamente escogidas por Jesús para dar a entender algo claramente. O sea, Jesús está hablando que no se casan. No ha dicho que no se reproducen. No ha dicho que no se acuestan. No ha dicho que no tienen relaciones, sino que sencillamente en el cielo no se casan. Nosotros estamos asumiendo que para tener sexo y reproducirse es necesario casarse. Y esto no es cierto. Otra consideración que Jesús hace es que en el cielo nosotros debemos tener en cuenta que estos ángeles no están
en el cielo. ¿Ok? Estos ángeles vinieron a la tierra, tomaron forma humana, tan humana que los confundían con hombres. ¿Ok? La gente de Sodoma y Gomorra, los varones de Sodoma, de haber sabido que eran ángeles, ¿ustedes creen que van a haber ido a tocarle la puerta a Lot para decirle, sácalos para que los conozcamos, para que nos acostemos con ellos? Yo no creo. Porque sabían, yo creo que en esa época era bien conocida el poder que tenían los ángeles. ¿Ok? Entonces ellos, de haberlo sabido, pero no, ellos los confundieron. Lot sí sabía, pero los que vinieron a tocarle la puerta a Lot no sabían que eran ángeles. Nosotros los vemos interactuando con la raza humana, cuando los vemos que van a donde Abraham y se sientan debajo del ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, de la cosa aquella hecha de rama, pues. Y entonces Abraham le dice a Sara, bueno, anda a cocina, ya es una torta y tal, y qué sé yo, y ellos comieron y se lavaron los pies y se lavaron las manos. Interactuaban con los seres humanos, tenían forma humana. Pero entonces aquí Jesús les dice específicamente, los ángeles en el cielo no se casan. Pero aquí en la tierra comen, caminan, se lavan y pueden tener relaciones. Entonces matrimonio, número 2, no es necesario para tener sexo. Y este verso no se refiere a los ángeles de Dios, sino a los ángeles caídos, rebeldes o desobedientes. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice? Pero no hagamos suposiciones, sino apeguémonos a los que sabemos acerca de la reproducción. Sabemos que es necesario que dos seres sean genéticamente similares, por ejemplo, león y tigre, ¿ok? Son dos especies diferentes, mas sin embargo, han podido reproducirse y han creado lo que se llama el ligre, ¿ok? Y vemos la mula, que es el resultado ¿cómo se llama? De un burro con una yegua o un caballo con una burra. Entonces sale la mula, pero Dios en su infinita misericordia y en su profunda inteligencia, todos estos animales que son productos de dos especies diferentes son estériles. Exactamente. Entonces, para que la mezcla de humanos y ángeles pudiese resultar en reproducción, era necesario que fuesen similares de cierta manera. Ahora, veamos, ¿qué dice la Biblia? Génesis 18 y Génesis 19, que es lo que yo les dije anteriormente, nosotros los vemos comiendo, son los mismos ángeles que llegaron a casa de Lot, y aunque son seres espirituales, vemos estas y otras referencias de ángeles que toman forma de hombres y mujeres interactuando con los seres humanos. Si los ángeles son diferentes a nosotros, entonces ¿por qué toman apariencia humana y comen y se sientan a descansar, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O es que verdaderamente lucen como hombres y mujeres y son una creación muy similar a los humanos, pero que pueden existir en dos realismos espirituales al mismo tiempo? El realismo humano y el realismo espiritual. Es como Jesús. Cuando Jesús se levantó de la resurrección, luego de la resurrección, nosotros lo vimos a él aparecer en medio de un salón totalmente cerrado. ¿Se acuerdan? Cuando él apareció, estaban los apóstoles allí comiendo, y él apareció, dice que él apareció en medio del salón. Y hace específica mención que las puertas y las ventanas estaban cerradas. ¿Ok? Fue cuando él se presenta y dice, paz a vosotros. Entonces, sin embargo, en ese momento, él se sentó a comer con los discípulos y podía caminar y ser tocado por ellos. Entonces, esto nos da una idea de la clase de cuerpo que Jesús tenía. Ahora vamos a ver una tercera fuente, que es una fuente no judía. Si la teoría de los ángeles es cierta, nosotros deberíamos entonces encontrar pedazos y retazos de evidencia aquí y allá, fuera de la Biblia, es decir, en la historia. Entonces, buscando las páginas de la historia, nosotros nos conseguimos con los famosos Anunnaki. Entonces, ustedes los han escuchado nombrar. Pero los Anunnaki era una raza de seres creados que ellos adoraban. En la historia de la creación babilónica hay 300 de estos Anunnaki que vinieron a la tierra. Entonces, este es el testimonio de una cultura pagana, de unos seres sobrenaturales viniendo a la tierra
y mezclándose entre los hombres antes y después del diluvio. La diferencia entre la tradición judía y la leyenda sumeria es que para los judíos fueron 200 y para los sumerios fueron 300. Los Anunnaki. Los Anunnaki, de acuerdo a la leyenda, estaban buscando un nuevo líder y Marduk respondió al llamado. Se le prometió la posición de Dios jefe si los ayudaba a adueñarse del cielo. El símbolo de Marduk es la serpiente dragón, ambos referencia común para referirse a Satanás. Entonces aquí vemos como una leyenda sumeria se parece enormemente a la Biblia. Conforme a la leyenda, luego de la rebelión, Marduk creó humanos para ser sirvientes de los dioses. Los Anunnaki eran humanoides que medían 8 pies. ¿Okay? Eran los dioses sumerios, una de las culturas más antiguas conocidas del planeta. Extrañamente, el nombre Anunnaki ha sido traducido como aquellos de sangre real o descendencia real. En varias partes de la Biblia se hace referencia a los ángeles como realeza y también se refieren a ellos como príncipes, y eso lo vemos en Isaías, en Ezequiel y en Daniel. Por ejemplo, Daniel 12:1 nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, a Miguel, ¿se acuerdan? El arcángel o el ángel, lo llaman el príncipe. Entonces los Anunnaki eran considerados dioses de la tierra y los dioses de los cielos eran los Igigi o Igigi. Adicionalmente también vemos en la mitología griega y romana que habla de los semidioses, seres divinos o sobrenaturales que tienen algunos de los poderes de un dios, es decir, un ser de la mitología que es parte dios y parte humana, un ser mitológico con más poder que un mortal, pero inferior a los ángeles. El término se ha utilizado de diversas maneras, en diferentes momentos, y puede referirse a una figura que ha alcanzado la condición divina después de la muerte, una deidad menor o un mortal que es hijo de un dios y un ser humano. Y esto es mitología griega y romana. ¿Ok? Nada que ver con la Biblia. No. Nada que ver con los judíos. Pero ellos también tienen este cuento, por llamarlo de alguna manera. Y los griegos también los llamaban, creo que no sé si lo tengo por ahí más adelante, los titanes. Oh, sí. Entonces, como hemos visto esto, lo encontramos en todas las culturas del Medio Oriente. Todos los judíos, los griegos, los romanos, los babilonios, los egipcios. Ahora, fíjense ustedes, caso curioso, también lo encontramos en otras culturas bien distantes, como por ejemplo los celtas, que cuenta la leyenda que Merlín, el mago Merlín, era hijo de un dios como una humana. En otras leyendas es el hijo de una humana con un demonio. Más o menos lo mismo. En Irlanda está Chulainn, que dicen que era mitad dios y mitad mortal. En la India creen que el indio Hanuman fue el resultado de un ser celestial con una humana. Fíjense ustedes, todas estas historias de diferentes partes del mundo tienen en común la unión de un ser celestial o sobrenatural con un humano. Y que fueron hechos que ocurrieron hace cientos de miles de años. En los tiempos modernos tenemos la tendencia a creer que si no pasa hoy en día, nunca pasó. Si hoy en día no ocurre, nunca ocurrió o nunca pudo haber pasado. Vamos a ver quiénes eran estos dioses. Estos dioses o los dioses de otras culturas no parecen ser ni todopoderosos ni todo omniscientes y obviamente que no son omnipresentes. ¿Okay? Es decir, no son todopoderosos, no lo saben todo y no pueden estar en diversos lugares al mismo tiempo. Nosotros los cristianos tenemos la tendencia a desestimar estas historias
por qué no aparecen en la Biblia, pero sí aparecen. Es exactamente de lo que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, es esa religiosidad que nos ha mantenido en la ignominia o en el desconocimiento de muchas cosas, tal vez por temor. Sí, sí. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver los gigantes en la Biblia. Números. En Números 13:33 dice: También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Deuteronomio 2:11: Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. Deuteronomio 2:20: Por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaron sonsomeos. Deuteronomio 3:11: Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos según el codo de un hombre. Deuteronomio 3:13: El resto de Galaad y todo Basán, el reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Segunda de Samuel 21:16 dice: Ibis Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Segunda de Samuel 21:18: Otra segunda guerra hubo después en Gob, contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Y Sibecai era de David. Segunda de Samuel 21:20: Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Segunda de Samuel 21:22: Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Primera de Crónicas 24: Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai Husatita mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Primera de Crónicas 26: Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y eran descendientes de los gigantes. Primera de Crónicas 28: Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. O sea que está claramente establecido la presencia de los gigantes en la época. ¿Okay? El diccionario bíblico de Smith nos habla de Refaim. Refaim es traducido como gigantes. El diccionario de la Biblia, también ATS, también traduce a Refaim como una palabra hebrea que se utiliza en 2 significados distintos. Se utiliza para comprender todas las razas de gigantes de los cananeos, de los cuales había varias familias. Había Refaim al otro lado del Jordán, en Astarot, Carnaim, en el tiempo de Abraham, Génesis 14:5. También algunos en el tiempo de Moisés, como Og, rey de Basán, era de los gigantes. En el tiempo de Josué, algunos de sus descendientes habitaron en la tierra de Canaán. Josué 12:4 y 17:15. Y oímos de ellos también en el tiempo de David, en la ciudad de Gat, en Primera de Crónicas 20, del 4 al 6. El gigante Goliat y otros eran los restos de los gigantes o de la familia de Anac. Su magnitud y fuerza a menudo se habla en las Escrituras.
Parece que han sobresalido en violencia y en crimen. Y también lo usa para los estudiosos más recientes, o los estudios más recientes, perdón, dicen que Refaim se considera a los residentes de los infiernos. Por algún motivo, dice que posibles ejemplos de este uso aparecen como sombras, espíritus o muertos en varias traducciones de la Biblia. Y eso lo podemos ver en Isaías 14:9, 26:14, 26:19, Salmo 88:11, Proverbios 2:18, 9:18, 21:16, Job 26:5 y posiblemente en Segunda de Crónicas 16:12, donde podemos leer Refaim, es decir, antepasados muertos. La gente que no está muy conforme con esta teoría de los hijos de Dios o las hijas de los hombres, y que ven que el hecho de que si fuesen humanos normales, vulgares y silvestres, que se unen los hijos de los hombres con las hijas de los hombres, ¿por qué razón van a tener gigantes? Tratan a su vez de desestimar la presencia o la raza de gigantes, ¿ok? Y una de las cosas que dicen es que debería haber osamentas de los gigantes. Debería haber, ¿cómo se llama cuando tú tienes pruebas? Sustentación. Sustentación. ¿Cómo se llaman los hallazgos? Fósiles. Sí, fósiles, pero no fósiles. Cuando la gente que escarba y saca las arqueológicos. Deberían existir hallazgos arqueológicos que probaran todo esto. ¿Okay? Porque entonces dicen, bueno, sí, se hallan los gigantes, ¿dónde están las osamentas de los gigantes? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo no les traje fotos de los gigantes porque se ha conseguido mucha, ¿cómo se dice? Hoax, que son mentiras, porque son inventos, que timan, que falsos, inventan, que son falsos, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, y sobre todo hoy en día, que se puede hacer mucho con las computadoras, la verdad es que han sacado cualquier cantidad de... Y algunos se ven como el tamaño de la pared. Sí. Entonces han sacado cualquier cantidad de cosas que son mentiras. Pero yo me fui un poquito más allá. Yo me fui a cuando le toman fotos a los periódicos y los guardan, los microfilms. Yo me fui a los microfilms. Entonces, por ejemplo, nosotros nos conseguimos con este microfilm del New York Times de mayo de 1908, donde Boston, mayo 3, dice Charles C. Clapp, quien fue recientemente, o quien regresó recientemente de México, donde estuvo a cargo de los intereses de la mina Thomas W. Lawson, llamó la atención del profesor Agassiz a un descubrimiento remarcable hecho por él. Consiguió en México una cueva que contiene 200 esqueletos de hombres, cada uno por encima de 8 pies de alto. La cueva fue o era evidentemente el lugar de entierro de una raza de gigantes que atendía o que estaba o que con los aztecas. Que antecedía. Antedate. Con los aztecas. El señor Clapp arregló los huesos de uno de estos esqueletos y encontró un total de largo de 8 pies 11 pulgadas, o sea, casi 9 pies. El fémur alcanzaba a un largo como los que andamos up to his height. El solo fémur de ese esqueleto era el largo de la pierna hasta el muslo de este señor, y el molar era lo suficientemente grande como para crack un coco, para partir un coco.
La cabeza medía 18 pulgadas desde la frente hasta atrás. Esto no lo inventé yo. Esto no es uno de esos hoax de los que crean y hacen, qué sé yo, con las cosas falsas con las fotos. Esto es un microfilm del New York Times publicado el 4 de mayo de 1908. Viene ese tiempo. Febrero 11 de 1902, el New York Times también. Los Ángeles, California, febrero 10. El descubrimiento de unos restos de una raza de gigantes en Guadalupe, Nuevo México. Los anticuarios y arqueólogos están preparando una expedición para ir a explorar la región. Esta determinación está basada en la existencia entre la gente de un... me perdí. On the sign that exists among the people of a scope of country, de una ciudad cerca de Mesa Rico, cerca de 200 millas al suroeste de Las Vegas, donde se consiguió una, ¿cómo se llama? Una tierra como un cementerio que ha sido descubierto y que alberga o guarda esqueletos de talla o de gran tamaño. Gracias. Luciana Quintana, en cuyo rancho se consiguió este entierro, o donde este entierro está localizado, descubrió 2 piedras que tenían curiosamente la inscripción, y debajo de estas fueron encontradas en las excavaciones los huesos de un marco. Vamos a ir directamente a donde 4 pies de largo, 12. Forearm. Forearm es esto, ¿no? Sí, va a ser forearm. Ok, de 4 pies de largo. Habla del tamaño de los dientes, habla de que tenían, el pecho tenía la circunferencia de 7 pies, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nos está dando las medidas. Está otro, huesos conseguidos, de esto creo que me comí el pedazo de a qué periódico pertenece, pero también nos habla de que consiguieron unos huesos que indican que la persona medía 9 pies. ¿Lo ven aquí en el segundo párrafo? Ok. Seguimos. Vamos a no detenernos mucho. Aquí está otro, esto es de Towanda Daily Review, el octubre 25 de 1897. Esto es más viejo todavía. Y nos habla, vamos a ver si vemos aquí rápidamente cuánto medía el hallazgo. Era de gran tamaño, 7 pies. 7 pies de altura, exacto. ¿Ok? Miren este. Oh my God, esto sí yo no se los puedo leer. Nadie los puede. Pero vean en la comparación del tamaño del esqueleto del gigante y el tamaño de la persona. Y vean esto, 47 inches. El fémur humano. Imagínense ustedes, este señor cuánto puede medir. Pónganle ustedes que mida 6 pies como normal, ¿ok? Y el otro gigante, 6 y 6 son 12, debe haber medido como unos 14 pies. Ahí dice 14 y 16 pies. ¿Ya lo leí? Sí, 14 y 16. Okay. Sí, Leo sin lentes, no estoy leyendo nada. Ok, entonces yo no les traje ¿cómo se llama? Las excavaciones, porque vuelvo y les repito, hay cosas que no son ciertas y nos hemos conseguido con un montón de falsos o de... ¿ok? Pero tenemos los microfilms de los periódicos de Estados Unidos nada más, ¿ok? Esto es Estados Unidos y New México. Y es por todos sabido que el Smithsonian se ha caracterizado por esconder cosas, ¿ok? Por ejemplo, no recuerdo, parece ser que ellos hicieron un hallazgo del avión de Amelia Earhart, pero como ellos habían dicho que habían otros señores, que no recuerdo el nombre en estos momentos, que habían sido los primeros en cruzar el Atlántico,
Lo que ellos consiguieron lo escondieron, lo desaparecieron. Entonces se dice que todas estas osamentas están en poder del Smithsonian, pero que el Smithsonian no los hace público para no echar por tierra la teoría evolucionista. ¿Ok? Porque el Smithsonian apoya la teoría del gobierno de la evolución, exactamente. Ahí hace referencia de que el Deuteronomio, o sea, dice más o menos el tamaño de lo que encontraron, y entonces dice que 3:11. los récords bíblicos dice en Deuteronomio 3:11 que de la cama de hierro de Og, de Bashán, más o menos el tamaño que es semejante. Exactamente. ¿Ok? Seguro se lo escucharon. Entonces, Para que se entreguen. yo vamos a dejarlo hasta aquí, porque ya tenemos 9:15. Y la semana que viene, Está súper interesante todo. Wow. la semana que viene es día de fiesta. Lunes es puente. Sí. Ok, entonces la otra semana arriba. El 6 de junio. Memoria. Oh, ok. El weekend. Memoria. Yo voy a trabajar. Bueno, déjame despedir la transmisión para irnos nosotros a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Gracias a las personas que nos han acompañado el día de hoy por haber estado con nosotros. Cualquier pregunta que tengan, por favor, como les digo siempre, no duden en enviarme un email o un mensaje privado de Facebook y yo gustosamente les contestaré. La semana que viene, el lunes que viene, no tenemos clase y nos vemos entonces el otro lunes arriba. Gracias y que Dios me los bendiga.